Estaba en la cocina preparando un pozole rojo cuando sonó el teléfono. Era un martes 15 de marzo y el sol entraba por la ventana, iluminando la vieja olla de barro que mi madre me había regalado cuando me casé. 42 años después, esa olla seguía funcionando. A diferencia de otras cosas en mi vida, la voz del otro lado era formal, fría. Aquí el departamento de cobranza del Hospital Privado San José. Usted es el padre de Miguel Hernández. Mi corazón dio un vuelco. Pensé inmediatamente en el bebé, en mi nieto nacido hacía 3 días y al que todavía no tenía derecho de conocer. Sí, soy yo. ¿Pasó algo? No, señor, todos están bien. Es sobre la factura del parto. Queda un saldo pendiente de 200,000 pesos y usted figura como aval en los documentos. Dejé caer la cuchara de madera en el fregadero. El ruido resonó en la casa vacía. ¿Cómo que figuro como aval? Debe haber un error. La mujer suspiró del otro lado como si tuviera esta conversación 10 veces al día. Según nuestro sistema, usted firmó un compromiso de garantía solidaria cuando su hijo fue admitido aquí. Debemos regularizar este saldo, de lo contrario se suspenderá la salida de la madre y del bebé. Si quieres descubrir cómo un padre que fue expulsado del hospital en el momento más importante terminó responsable de una deuda que ni siquiera sabía que había contraído, suscríbete a los consejos del abuelo. Estas historias demuestran que la manipulación familiar tiene límites y consecuencias. Mi mano temblaba cuando colgué. Miré alrededor en mi cocina modesta, las paredes que necesitaban pintura, el refrigerador que hacía ruido por las noches. Tenía 65 años. Mi pensión era de 12,000 pesos al mes y alguien había puesto mi nombre en una deuda de más de 200,000 pesos. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era saber que 3 días antes, cuando llegué a ese hospital después de 14 horas de viaje, mi único hijo me había mirado a los ojos y me había dicho que no era bienvenido, que Sofía, mi nuera, nunca me había querido, que debía irme y no insistir. Y ahora, con el bebé ya nacido y toda su familia de ella celebrando el evento, alguien se había acordado de que yo existía. No para mostrarme el rostro de mi nieto, no para disculparse por la humillación, sino para cobrarme una factura que ni siquiera sabía haber firmado. Me senté en la silla de madera de la mesa, esa que cruje cuando te mueves muy rápido. Cerré los ojos y respiré hondo 3 veces, como mi esposa difunta solía hacer cuando estaba nerviosa. «Cuenta hasta 10, Roberto», decía ella. «Después piensas con la cabeza fría», solo que esta vez la calma no llegó. Llegó un recuerdo. 6 meses atrás, Miguel había venido aquí con unos papeles en la mano. «Papá, solo firma aquí y aquí, es para que obtengamos un descuento en el seguro de la maternidad. Piden un aval adicional, pero es solo protocolo». Le pregunté si podía leerlo con calma. Se impacientó. «Papá, Sofía me está esperando, es solo una formalidad». Firmé. Y en ese momento, sentado en mi cocina con el pozole desbordándose en la olla, entendí que me habían tomado por idiota. No era la primera vez, pero sería ciertamente la última. Tomé mi cartera, busqué la tarjeta arrugada que la licenciada Ramírez me había dado hace 2 años, cuando me ayudó con los trámites de pensión. Era abogada, vecina de mi cuñada, y había dicho, si algún día necesita ayuda, don Roberto, llámeme. Marqué el número. Contestó al tercer timbrazo. «Licenciada Ramírez, habla Roberto Hernández. Disculpe que la moleste, pero creo que me han usado y necesito saber cómo salir de esto». Mientras esperaba que la licenciada me devolviera la llamada con información, volvía ese sábado por la mañana que debería haber sido la más feliz de mi vida. Eran las 4:30 de la madrugada cuando cerré el portón de la casa. La calle estaba desierta. Solo el perro de don Martín ladraba a lo lejos. Tomé un taxi hasta la central con una pequeña maleta y una bolsa de tela que había pertenecido a mi madre. Adentro, envuelto en papel de China color durazno, estaba el relicario de plata. No era cualquier relicario. Era una pieza antigua, delicada, con detalles en filigrana que mi bisabuelo había traído de Zacatecas en 1920. Dentro tenía 2 fotos diminutas. Una de mi abuelo cuando era niño, otra de mi padre el día de su boda. Valía 150,000 pesos según el tasador de la joyería, pero para mí no tenía precio. Era la historia familiar,
el legado masculino transmitido de padre a hijo durante 4 generaciones. Y se lo iba a dar a Sofía para que un día se lo entregara a mi nieto, para que supiera de dónde venía, quiénes eran los hombres fuertes de nuestro linaje. El camión salió a las 5:15, 14 horas de viaje. Me detuve a comer en una ciudad cuyo nombre ya no recuerdo. Comí unas quesadillas recalentadas y bebí un café aguado. Volví al camión con dolor de espalda y el corazón latiendo rápido. Miguel había enviado un mensaje: «Papá, ya estamos en el hospital. El trabajo de parto comenzó. Ven rápido». Llegué a Guadalajara a las 7:40 de la noche. El calor era insoportable, ese tipo de calor que se pega a la piel y no se va ni con la regadera. Tomé otro taxi, gasté 700 pesos de la central al hospital. El hospital privado San José era inmenso, moderno, con jardines en la entrada y vidrios tintados. Nada que ver con el IMES donde había nacido Miguel, donde el pasillo olía a desinfectante barato y las enfermeras gritaban de cansancio. Entré al vestíbulo agarrando fuerte la bolsa de tela. Mi cabello estaba despeinado por el viaje, mi camisa de algodón arrugada, pero no me importaba. Iba a conocer a mi nieto, iba a abrazar a mi hijo, iba a entregar ese relicario y decir: «Ahora ustedes también son historia». Pregunté en recepción. La joven verificó en la computadora y me dio una credencial de visitante. Habitación 311, tercer piso, ala premium. Subí por el elevador con las piernas temblando, no de cansancio sino de pura anticipación. El pasillo del tercer piso era silencioso, con alfombra beige y cuadros abstractos en la pared. Muy diferente del IMSS donde trabajé 20 años como intendente, donde el piso siempre estaba mojado y el ruido nunca paraba. Encontré la habitación 3. La puerta estaba entreabierta. Escuché voces adentro, risas. Respiré profundo y empujé la puerta suavemente. Sofía estaba en la cama, recostada con el bebé en brazos, envuelto en una cobija marfil. Alrededor de ella 6 personas, su madre, su padre, 2 hermanas, su abuela, un cuñado, todos inclinados sobre la cuna, tomando fotos, hablando fuerte. Miguel estaba al lado de la cama, sonriendo, con la mano en el hombro de su esposa. Nadie me vio entrar. «Buenas noches», dije. Mi voz salió demasiado baja. «Buenas noches», repetí más fuerte. Todos se voltearon al mismo tiempo. El silencio cortó la habitación como un cuchillo. Miguel parpadeó como si hubiera visto un fantasma. «Papá, ¿ya llegaste?» «Acabo de llegar. Vine directo de la central». Di 2 pasos hacia adelante, intentando ver al bebé. «¿Puedo ver a mi nieto?» Sofía apretó al bebé contra su pecho. Su rostro, que siempre había encontrado hermoso de una manera fría, se puso duro. «Miguel», dijo sin mirarme, «arregla esto». Mi hijo se alejó de la cama y vino hacia mí, tomó mi brazo y me jaló al pasillo. La puerta de la habitación se cerró detrás de nosotros, no completamente. Quedaba una rendija por la que todavía podía escuchar las risas retomarse adentro. «El papá no deberías haber venido». «¿Cómo que no? Tú me mandaste mensaje diciéndome que viniera». «Lo sé, pero escucha, Sofía está muy cansada. Solo quiere a su familia aquí ahora». Miré a mi hijo a los ojos color café que había heredado de su madre, ojos que brillaban cuando era pequeño, y yo llegaba del trabajo con una paleta escondida en mi bolsa. «Miguel, yo soy familia, soy tu padre, soy el abuelo de ese bebé». Desvió la mirada. «Papá, no insistas, ella nunca te ha querido de verdad, no es novedad». Las palabras entraron en mi pecho lentamente, una por una, como clavos martillados. No la información en sí, ya sabía que Sofía no me quería, pero escucharlo de mi hijo después de 14 horas de viaje, con el relicario del bisabuelo pesando en mi bolsa, era otra cosa. «Entiendo», dije. Mi voz salió firme, lo que me sorprendió. «Me voy entonces, papá». «No está bien, entiendo perfectamente». Di la vuelta y comencé a caminar por el pasillo. No me siguió, no me llamó. Cuando llegué al elevador y presioné el botón, miré hacia atrás una última vez. Miguel había vuelto a la habitación. La puerta estaba cerrada. Bajé en ese elevador de vidrio, viendo cómo la ciudad encendía sus luces. Atravesé el vestíbulo, devolví la credencial. La misma joven de la recepción preguntó: «¿Todo bien, señor?»
Solo hice un gesto con la mano y salí. Me senté en una banca del jardín público frente al hospital. Abrí la bolsa de tela y sostuve el relicario envuelto. No necesité sacarlo del papel. Conocía cada detalle de memoria. Me quedé ahí 2 horas hasta que pude tomar un camión de regreso. Cuando finalmente subí a ese camión nocturno, puse la bolsa sobre mis rodillas y apoyé mi cabeza contra el vidrio frío. No lloré, no allí. El llanto necesita testigos o soledad completa, y ese camión lleno de extraños no era ni uno ni otro, pero algo en mí se rompió esa noche. No con ruido, sino con silencio. Y 3 días después, cuando ese teléfono sonó reclamando 200,000 pesos, no era solo mi corazón lo que se había roto, era mi ilusión de que todavía había dignidad en esta relación. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete a los consejos del abuelo para no perderte cómo don Roberto recupera su dignidad. Dale like si crees que un padre merece respeto. La licenciada Ramírez llegó a mi casa el jueves, trajo una carpeta de documentos y una libreta. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde había recibido esa llamada maldita. Don Roberto, cuénteme todo desde el principio. ¿Cuándo conoció a esta nuera? Serví café y respiré profundo. La historia de Sofía era larga, y cada capítulo dolía de manera diferente. La conocí hace 4 años en una carne asada en casa de mi cuñada. Miguel llegó con ella colgada de su brazo, toda sonriente, cabello liso impecable, ropa cara. Trabajaba como gerente de tienda, ganaba bien, hablaba bien, parecía demasiado perfecta. «Papá, te presento a Sofía», dijo Miguel con ese brillo estúpido en los ojos. Me saludó con 2 besos rápidos, me llamó don Roberto y pasó el resto de la tarde hablando con todos menos conmigo, pero lo hacía de manera inteligente. No era grosería evidente, era exclusión sutil. Giraba ligeramente el cuerpo cuando me acercaba, cambiaba de tema cuando hacía un comentario, se reía fuerte de los chistes de otros. Pero cuando yo intentaba participar, su sonrisa se marchitaba. Al principio pensé que era timidez, luego pensé que era diferencia de mundos. Ella había estudiado universidad, yo apenas tenía la preparatoria terminada a los 40 años. Ella viajaba a la playa cada verano, yo apenas salía de la ciudad. Pero no era sobre eso, era sobre poder. Sofía había percibido desde el primer día que Miguel me amaba, y la gente como ella no comparte territorio. Entonces comenzó el trabajo de hormiga, royendo nuestra relación ladrillo por ladrillo. Primero fueron las comidas dominicales. Yo hacía la comida que a Miguel le encantaba desde pequeño: pollo rostizado, arroz rojo, flan de vainilla. Venía todos los domingos religiosamente hasta que Sofía empezó a programar cosas a la misma hora: un cumpleaños, una comida en casa de sus padres, una promoción imperdible en el centro comercial. «Papá, hoy no podremos ir, pero la próxima semana nos ponemos al corriente», excepto que la próxima semana nunca llegaba. Luego fueron las fechas especiales. Para mi cumpleaños 63, Miguel llamó a las 10 de la noche. «Perdón, papá». Sofía se sintió mal, estuvo pesado el día. Supe después por mi cuñada que habían ido a cenar fuera. No se había sentido mal, simplemente no quería que me visitara. «¿Está seguro?», preguntó la licenciada tomando notas en su libreta. «Absolutamente. Y hay más». Le conté del día que llevé un pastel de 3 leches a su casa. Era la receta de mi madre, con un betún que se derretía en la boca. Miguel comió 3 pedazos y lo elogió. Sofía agradeció con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una semana después, mi cuñada me dijo: «Roberto, Sofía comentó que tu pastel estaba muy pesado, que tenía demasiada azúcar, que tiró la mitad porque están tratando de comer más sano». Cada comentario era una pequeña púa. Solo, parecía insignificante. Juntos formaban un tejido de desprecio. Pero lo peor fue cuando se casaron hace 2 años. Había ahorrado 30,000 pesos en 5 años. Dinero de la pensión, de la venta de algunas joyas antiguas, de trabajos de carpintería que hacía de lado. 30,000 pesos para ayudar a mi hijo con la boda. Sofía aceptó el dinero con un gracias seco. No me dejó opinar sobre nada, ni el color de las flores, ni el sabor del pastel. El día de la boda, fui la última persona que Miguel saludó antes de entrar al civil.
Me senté en la tercera fila mientras la familia de Sofía ocupaba completamente las dos primeras. En la recepción descubrí que mi mesa era la más alejada de la mesa de los novios, cerca de los baños, donde el ruido de la música reventaba el tímpano. La madre de Sofía, en cambio, estuvo sentada junto a ellos todo el tiempo. ¿Y usted se tragó todo eso?, preguntó la licenciada sin juicio en la voz, solo curiosidad profesional. Me lo tragué porque era mi hijo, licenciada. Uno se traga muchas cosas cuando ama, pero cada cosa tragada se fue acumulando en mi estómago como piedras, y cuando ese teléfono sonó reclamando 200,000 pesos, cuando entendí que me habían expulsado del hospital pero mantenido como aval, todas esas piedras subieron, no como dolor sino como coraje. Ahora muéstreme todos los papeles que ha firmado, dijo la licenciada abriendo la carpeta, porque tengo el presentimiento de que esta deuda es solo la punta del iceberg. Y por primera vez en 4 años sentí que alguien estaba de mi lado. La licenciada Ramírez separó los documentos sobre la mesa y me miró con esa expresión que hacen los abogados cuando van a dar malas noticias. Don Roberto, antes de hablar de los papeles, debo preguntarle cuándo fue que su hijo cambió. La pregunta me tomó desprevenido. Me quedé mirando el café enfriarse en la taza, buscando el momento exacto, porque Miguel no siempre fue así. No siempre fue el hombre que me expulsó de un pasillo de hospital. Miguel fue mi milagro. Mi esposa quedó embarazada a los 39 años después de 8 años de intentos. Cuando nació, demasiado pequeño, 5 días en cuidados intensivos neonatales, hice una promesa a todos los santos. Creció fuerte, sonriente, pegado a mí. Era de esos niños que besan a su padre frente a sus amigos sin ninguna pena. Cuando su madre falleció, Miguel tenía 23 años. Suspendió sus estudios de contaduría, consiguió empleo en un despacho contable y me dijo: «Papá, ahora yo me encargo de ti». Pagó los recibos de luz atrasados, compró medicinas para mi colesterol, reparó el calentador que siempre se descomponía, pero luego llegó Sofía. El cambio no fue de un día para otro. Era como el óxido, ¿sabe? Empieza en una esquinita casi invisible, y cuando te das cuenta ya se comió todo el metal. El primer año de relación, Miguel todavía venía a casa 2 o 3 veces por semana. Se sentaba en esta misma silla, comía 2 porciones de comida, me contaba los problemas del trabajo. Yo daba consejos, él escuchaba. Éramos un equipo. El segundo año, las visitas bajaron a 1 por semana y comenzó a cuestionar cosas que nunca había cuestionado. «Papá, ¿no crees que esta casa es muy grande para vivir solo? ¿No has pensado en vender?» Cuando la casa tenía 3 cuartos pequeños y él sabía que era todo lo que tenía. «¿Es idea de Sofía?», pregunté en aquel momento. Desvió la mirada. «Solo nos preocupamos por ti». Preocupación. Esa palabra se volvió un código para «queremos que hagas lo que queremos». El tercer año, cuando se comprometieron, las conversaciones se volvieron diferentes. Miguel empezó a hablar en plural. «Nosotros pensamos que, nosotros decidimos que, nosotros preferimos así», como si lo hubieran borrado y reemplazado por una versión diluida de sí mismo. Recuerdo una tarde específica. Había venido a buscar cajas de sus cosas viejas. Encontró un cuaderno de 5º año con sus dibujos y un texto. «Mi papá es el hombre más valiente del mundo». Se lo mostré. «¿Te acuerdas cuando escribiste esto?». Miguel miró el cuaderno, mi cara, de nuevo el cuaderno. Por un segundo, vi a mi verdadero hijo ahí. Sus ojos se humedecieron. Pero entonces sonó su teléfono. Era Sofía. Contestó inmediatamente. «Bueno, mi amor, estoy en casa de mi papá». «No, solo recogiendo cajas». «Ok, ya voy». Colgó y me miró apurado. «Tengo que irme, papá. Sofía me necesita en el súper». Dejó el cuaderno sobre la mesa. Nunca volvió a tocar el tema. La licenciada escuchó todo, anotando detalles. Se da cuenta de que esto es alienación afectiva, ¿verdad? Ella lo aisló de su familia para tener el control total. Me di cuenta demasiado tarde, admití. Pero licenciada, la culpa no es solo de ella. Miguel eligió. Es adulto. Tuvo voz y usó esa voz para correrme de un hospital. Las personas manipuladas toman malas decisiones, don Roberto. No digo que sea inocente, pero debe entender el contexto para saber cómo actuar.
Tomé una vieja foto del refrigerador. Miguel a los 8 años abrazado conmigo, los dos riendo. Ese niño se habría muerto de vergüenza del hombre en que se convirtió. ¿Sabe qué es lo que más duele, licenciada? No es ni siquiera el rechazo, es saber que crié a un hijo fuerte, bueno, honesto, y ver que renunció a todo eso para complacer a una mujer que solo quiere exprimir a nuestra familia. La licenciada cerró la libreta. Entonces vamos a mostrarle el precio de esa elección, porque cuando la factura financiera llegue con la factura emocional, su hijo deberá decidir si quiere ser un esposo sometido o si quiere volver a ser un hombre de verdad. Y en ese momento me di cuenta de que salvarme a mí mismo era quizá la única forma de salvar a mi hijo también. La licenciada extendió 6 documentos sobre la mesa. Cada uno era una bomba de tiempo que había firmado sin saber. Don Roberto, dígame, ¿recuerda haber firmado algún otro papel además del descuento de la maternidad? Forcé mi memoria. En los últimos 2 años, Miguel había venido aquí varias veces con papeles, siempre apurado, diciendo siempre que era protocolo, formalidad, burocracia sin importancia. Creo que 3 o 4 veces. Fueron 6, dijo golpeando con el dedo cada documento, y ninguna fue sin importancia. El primer papel era el famoso compromiso de garantía solidaria de la maternidad, excepto que no era un paquete ordinario. Era el paquete Premium VIP, Suite, acompañamiento 24 horas, pediatra privado, fotógrafo profesional, valor total, 700,000 pesos. 700,000. Mi voz salió rasposa, pero Miguel dijo que era un paquete normal. Normal sería 300, 400,000 máximo. Contrataron el más caro de la maternidad, don Roberto, y lo pusieron a usted como aval. Sentí que el estómago se me revolvía. La licenciada continuó mostrando el segundo documento. Este es una tarjeta de crédito adicional. Autorizó la emisión bajo su RFC con límite de 160,000 pesos. Mire el estado de cuenta, usado hasta el último centavo. Ropa, restaurantes, una televisión de 100,000 pesos. Nunca he visto esa tarjeta en mi vida, porque se quedó con ellos, pero la factura llega a su nombre. El tercer papel era un préstamo personal de 200,000 pesos que yo supuestamente había solicitado, deducido directamente de mi pensión en 36 mensualidades de casi 6,000 pesos. Espere, dije, la cabeza dándome vueltas, ¿cómo que deducción de la pensión? Yo recibo el monto exacto cada mes. La licenciada suspiró. Usted recibe en la cuenta donde él le deposita. Mi sangre se heló. Hacía 1 año, Miguel había insistido en facilitarme la vida. Dijo que mi pensión caería en su cuenta y me la transferiría. Así no tenía que ir al banco, no me arriesgaba a que me asaltaran. Pensé que era atención. Deposita el monto ya deducido, don Roberto. Usted nunca se dio cuenta porque no ve el estado de cuenta original. Las lágrimas vinieron sin pedir permiso, no de tristeza, de humillación. Quiere decir que desde hace 1 año estoy pagando un préstamo que ni siquiera hice. Exactamente. Y hay más. Los 3 documentos restantes eran aún peores. Un financiamiento de muebles a la medida para su casa, 240,000 pesos a mi nombre. Una tanda automotriz que yo supuestamente administraba, pero con las partes a nombre de Sofía. Y una carta de garantía de renta. Se habían mudado a un departamento más caro y me pusieron como fiador. En total, la licenciada calculó en la calculadora del teléfono: usted está comprometido por 956,000 pesos, sin contar los intereses que todavía van a correr. 956,000 pesos. Era más de 6 años de mi pensión. Era el valor de mi casa. Era todo el ahorro que nunca tuve porque crié a mi hijo solo toda mi vida. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, murmuré. No fue estúpido, fue padre, y usaron eso en su contra. La licenciada juntó los papeles y me miró firmemente. Ahora escúcheme bien, tiene 2 opciones: o paga todo esto y muere pobre, endeudado, sin dignidad, o vamos a la guerra. ¿Guerra cómo? Demanda por fraude, falsificación y uso de documento falso, abuso de confianza. Lo sacamos como aval, probamos que hubo coacción, demostramos que no tenía medios para asumir estas deudas. Y de pilón, investigamos a Sofía porque una mujer que hace esto una vez ya lo hizo antes.
Miré mi vieja cocina, el calendario de la farmacia en la pared, la olla de barro de mi madre sobre la estufa. Pensé en cuántas veces me había agachado, me había tragado sapos, había aceptado migajas. Pensé en el pasillo de ese hospital, en la espalda de mi hijo alejándose. «Vamos a la guerra», dije. Y esta vez mi voz no tembló para nada. La licenciada sonrió. «Entonces prepare su corazón, porque ahora vamos a descubrir quién es realmente Sofía. Y le puedo garantizar que lo que encontremos será mucho peor de lo que imagina. Si crees que don Roberto está haciendo lo correcto al defenderse, dale like, suscríbete a los consejos del abuelo para ver cómo termina esta batalla por la dignidad». La licenciada me dio una instrucción clara antes de irse. No conteste sus llamadas, no responda mensajes, no pague nada, deje que la presión suba. Mientras tanto, yo investigo. Los primeros días fueron una tortura. Miguel llamó 17 veces, mandó 23 mensajes. «Papá, el hospital reclama el pago. Papá, necesito hablar contigo. Papá, por favor contesta». Veía el teléfono vibrar sobre la mesa y no lo tocaba. Cada timbre era una tentación, porque un padre está programado para responder a su hijo, pero estaba aprendiendo una lección dolorosa. A veces amar es dejar que el otro se ahogue en sus propias decisiones. En la quinta llamada ignorada, llegó un mensaje de Sofía, la primera vez que me escribía directamente en 4 años. «Don Roberto, necesitamos hablar de la situación del hospital. Es urgente». Borré sin responder. Al 7º día de silencio, la licenciada regresó con una carpeta aún más gorda. Se sentó en mi cocina con cara de quien descubrió petróleo. «Don Roberto, va a querer sentarse para escuchar esto». Abrió la carpeta y empezó. «Primero, llamé a una amiga que trabaja en el registro civil. Descubrí que Sofía estuvo casada antes. El matrimonio duró 2 años. Terminó en divorcio contencioso con acusación de desfalco de bienes. Su exesposo puso denuncia diciendo que ella vació cuentas e hizo un préstamo a su nombre sin autorización. Exactamente lo que hicieron conmigo. Mi estómago se apretó y el juicio se archivó. Ella devolvió parte del dinero y él retiró la denuncia, pero el historial está ahí. Segundo, la licenciada logró hablar con la suegra de Sofía, la madre del exesposo. Doña Carmen, 70 años, viuda, vive en Monterrey. Esa mujer, don Roberto, lloró por teléfono. Dijo que Sofía destruyó a su hijo, lo endeudó, lo aisló de su familia y cuando ya no tenía nada más que sacar, encontró un motivo para separarse. Pero hay más, mucho más. La licenciada sacó un acta de nacimiento. Mi corazón casi dejó de latir cuando leí Diego Martín Reyes, nacido el 15 de marzo de 2000. Madre, Sofía María Reyes. Sofía tiene un hijo de 13 años, dijo lentamente la licenciada, de una relación antes del matrimonio. El niño vive con su abuela materna en Puebla y ella le pasa pensión cada mes. ¿Miguel sabe esto? Aparentemente no. Hablé con la abuela del niño. Dijo que Sofía le hizo jurar secreto a todos cuando empezó a salir con su hijo. Dijo que los hombres no aceptan mujeres con un hijo, que iba a arruinar la relación. Sentí una rabia subir por mi pecho. Escondió un hijo de 13 años, y peor, usa el dinero que usted pensaba que era para su hogar para pagar la pensión, la escuela privada, el seguro médico del niño. La abuela me mostró los comprobantes. Sofía deposita 24,000 pesos al mes. 24,000 pesos. Mientras me manipulaba, pedía préstamos a mi nombre, decía que batallaban, que andaban apretados. Todavía hay una cosa, dijo la licenciada, y por su tono supe que era grave. La abuela me contó que Sofía ya intentó meter deudas a nombre de su propia madre también. Su madre le cortó el contacto hace 2 años. Por eso en el nacimiento de su nieto solo estaba la familia del lado del padre. La madre de Sofía ya no le habla. Cerré los ojos. El cuarto dio vueltas. Su hijo se casó con una estafadora profesional, don Roberto. Y usted era solo una víctima más en la lista. Respiré hondo 3 veces. Luego pregunté lo único que importaba. ¿Qué hacemos? Ahora la licenciada sonrió de la forma en que un tiburón sonríe antes de atacar. Esperamos a que vengan a usted. Y cuando vengan, grabará cada palabra, porque vamos a necesitar pruebas para destruir su relato.
Y si Miguel se queda de su lado, entonces tendrá que elegir entre salvar a su hijo o salvarse usted mismo. Pero le puedo decir una cosa, si se salva primero, tal vez él despierte. Si cede ahora, se hunden los dos juntos. Esa noche configuré mi teléfono para grabar llamadas. Dejé el aparato siempre cargado, siempre cerca, porque sabía que vendrían. La gente desesperada siempre vuelve, y cuando volvieran yo estaría listo. Aparecieron un domingo por la mañana. Estaba regando las plantas del balcón cuando escuché el portón rechinar. Miré y era el coche de Miguel estacionado frente a la casa. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Dejé la regadera en el suelo, me limpié las manos en el mandil y presioné el botón de grabación del teléfono que llevaba en el bolsillo. La licenciada me había enseñado, en México es legal grabar una conversación cuando eres parte de ella. Abrí la puerta antes de que tocaran. Miguel tenía ojeras moradas, barba sin rasurar, ropa arrugada. Sofía a su lado en pantalón blanco y blusa de seda, maquillaje perfecto. Parecía que no hubiera tenido un bebé hace 2 semanas. «Papá, necesitamos hablar», dijo Miguel. Su voz salió cansada. «Pueden pasar». Se sentaron en el sofá de la sala. Tomé la mecedora que había pertenecido a mi padre, la única que quedaba de la herencia. Me senté frente a ellos en silencio, esperando. Fue Sofía quien empezó. «Don Roberto, nos ha estado ignorando por más de 1 semana. Esto no es justo». Justo repetí la palabra lentamente. «Interesante que hable de justicia». Miguel se inclinó hacia adelante. «Papá, el hospital amenaza con meternos al buró de crédito. La deuda está a tu nombre, pero nos afecta a nosotros también. Tienes que arreglar esto». «¿Arreglar cómo, Miguel? ¿Pagando 200,000 pesos que no tengo?» «Tienes la casa», dijo Sofía. Y la manera en que lo dijo, como si fuera obvio, como si mi casa fuera su reserva personal, me hizo rechinar los dientes. «Tu casa puede hacer un préstamo con garantía hipotecaria. El banco financia fácil para quien tiene un bien inmueble. Eso arregla la situación y nosotros te pagamos después. Nosotros te pagamos después», como si pagar fuera una palabra en el vocabulario de esta mujer. «Sofía, ¿cuántos años tienes?», pregunté de la nada. Parpadeó confundida. 32. «¿Por qué? ¿Y tú, Miguel?» «Papá, tengo 30 años. ¿Tú sabes?» 30 años, repetí. La edad de un hombre adulto, trabajador, padre de familia. Explícame una cosa. ¿Por qué una pareja de 30 años, ambos asalariados, necesita que un señor de 65 años jubilado arregle una deuda de parto?» Miguel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Ustedes ganan bien. Sumando sus 2 sueldos son más de 100,000 pesos al mes. No podían ahorrar para el parto. No podían tomar un paquete más sencillo. Tenía que ser una suite VIP de 700,000 pesos. «No entiendes», cortó Sofía, la voz subiendo. «El embarazo es un momento especial. Merecía tener comodidad. Merecía con el dinero de quién. Eres el abuelo. Un abuelo ayuda. Ayudar es una cosa. Ser usado es otra». Miguel se levantó. «Papá, basta. Vinimos a pedir ayuda, no a escuchar un sermón. Entonces déjame contarte algo, hijo». Me levanté también, lentamente, y fui hasta el aparador. Saqué la carpeta que la licenciada había dejado conmigo. «Aquí están todos los documentos que me hiciste firmar, 6 en total. ¿Sabes cuánto suma?» Silencio. 956,000 pesos. Sin contar los intereses que todavía van a correr. Sofía no parpadeó, solo un poco, pero lo noté. ¿Y sabes qué más descubrí? Miré directamente hacia ella. Descubrí que ya hiciste esto antes, con tu ex esposo. Vaciaste cuentas, hiciste un préstamo a su nombre, y cuando el circo se incendió, te fuiste. ¿Quién te contó esas mentiras? Se levantó, la voz estridente. «Un juicio público no es mentira, Sofía. Todo está registrado en el civil». Miguel miró a su esposa. «¿De qué está hablando? Son tonterías. Este viejo inventa cosas para ponerte en mi contra». «Viejo, la máscara había caído. No necesito inventar nada. Tengo documentos, tengo testigos y tengo una abogada muy competente». Di un paso adelante.
Ahora escucha bien, Sofía, no voy a pagar esa deuda, no voy a hacer préstamos, no voy a vender mi casa. Ustedes son adultos, ustedes eligieron tener un hijo, eligieron una maternidad cara, entonces ustedes pagan. Pero el nombre está en tu RFC, gritó, y va a ser investigado porque poner a alguien como Aval sin explicar los montos es un delito, se llama fraude. Miguel se dejó caer en el sofá, la cabeza entre las manos. Papá, te lo suplico. Miguel, mírame, esperé a que levantara el rostro. Me expulsaste de un hospital. Me dijiste que tu esposa nunca me quiso. Me regresaste después de 14 horas de viaje. Y ahora quieres que arregle su deuda. Una lágrima rodó por su cara, pero no podía flaquear. Salen de mi casa ahora y no regresan hasta que estén listos para pedirme perdón de verdad. No perdón para conseguir dinero, perdón del corazón. Sofía tomó su bolsa furiosa. Te vas a arrepentir, viejo. Tu nieto va a crecer sin saber quién eres. Si crece contigo, respondí, será mejor así de todas formas. Salieron azotando la puerta. Escuché el coche arrancar, las llantas chillar en el asfalto. Apagué la grabadora. 2 horas de conversación grabadas. Me senté en la mecedora y finalmente dejé que las lágrimas salieran. No de debilidad, de alivio. Si crees que don Roberto hizo lo correcto al poner límites, dale like. Suscríbete a los consejos del abuelo porque la historia apenas comienza. El martes, la licenciada me llamó agitada. Don Roberto, conseguí el contacto de la abuela de Diego. Quiere hablar con usted personalmente. Doña Carmen vivía en Puebla, a 3 horas de aquí. Tomamos el camino el miércoles por la mañana, yo y la licenciada en su coche. Todo el viaje tuve el estómago anudado. Iba a conocer al niño que mi hijo ni siquiera sabía que existía. La casa de doña Carmen era sencilla, pintada de amarillo desteñido con un balcón lleno de macetas de flores. Nos recibió con café de olla y conchas todavía calientes. Tenía el cabello completamente blanco recogido en chongo, las manos temblorosas de artritis, los ojos cansados de alguien que crió a su hijo sola 2 veces. Siéntese, don Roberto. Debe tener muchas preguntas. Diego estaba en la escuela. Doña Carmen dijo que era mejor así, que un niño no necesitaba entender confusiones de adultos todavía. Le voy a contar desde el principio. Suspiró removiendo el café. Sofía quedó embarazada a los 19 años. El padre del niño desapareció cuando se enteró. Mi hija estaba desesperada, llorando que su vida se había acabado. Fui yo quien crió a Diego los primeros años mientras ella terminaba sus estudios. Cuando el niño cumplió 5 años, Sofía apareció diciendo que iba a empezar de nuevo en Guadalajara. Había conseguido un buen empleo, quería construir una vida nueva. Dejó a Diego conmigo y prometió que lo buscaría cuando estuviera estable. ¿Lo buscó? Doña Carmen rió amargamente. Nunca. Aparece aquí cada 3 meses. Trae un regalo caro. Toma fotos, las sube a redes sociales ocultas y se va. El niño le dice mamá, pero no sabe realmente qué significa. Tomó su teléfono y me mostró fotos. Diego era guapo, delgado, sonrisa amplia, brackets, uniforme de escuela privada, mochila de marca, todo pagado con el dinero que Sofía desviaba de mi familia. Cuando empezó a salir con su hijo me llamó desesperada. Mamá, no digas nada sobre Diego. Los hombres no se casan con mujeres que tienen un hijo. Promete que guardas el secreto. Prometí porque soy tonta, porque pensé que le diría cuando la relación se pusiera seria, pero nunca dijo. Nunca. Se casó, quedó embarazada, tuvo al bebé, y Miguel no tiene ni idea de que tiene un hijastro de 13 años. Doña Carmen limpió una lágrima. ¿Sabe qué es lo que más duele? Es ver a mi nieto preguntar por qué su mamá no lo lleva a las fiestas familiares. Porque debe ser un secreto, qué vergüenza causa. Mi corazón se quebró. Él piensa que es su culpa, piensa que y no sé qué decirle para reconfortarlo. La licenciada sacó documentos de su bolsa. Doña Carmen tendría el valor de testificar todo esto oficialmente, con registro notarial. Estoy cansada de ver a mi hija destruir a todos a su alrededor. Hizo esto con su ex esposo, lo hace con ustedes y el próximo ya está en su línea de mira. Alguien tiene que detenerla. Regresamos a la ciudad con una declaración autentificada, comprobantes de pensión, capturas de pantalla de conversaciones, todo documentado.
La bomba estaba armada. Esa noche Miguel apareció en mi puerta, solo, ojeras aún más profundas, ropa repetida, olor a cigarro. Había vuelto a fumar, algo que había dejado hace 5 años. «Papá, ¿puedo pasar?» Lo dejé. Se sentó en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde se sentaba cuando era niño y tenía problemas en la escuela. «Sofía está furiosa contigo. Dice que te va a demandar por difamación». «Difamación es mentira, hijo. Todo lo que dije es verdad, y está documentado». Se frotó el rostro. «Ya no sé qué es verdad. Todo está muy confuso». Respiré profundo. Era ahora o nunca. «Miguel, te voy a hacer una pregunta y quiero que respondas honestamente. ¿Realmente conoces a la mujer con la que te casaste?» «Claro que la conozco. Entonces dime, ¿cuántos hijos tiene?» Río sin alegría. «1, nuestro hijo». «¿Qué pregunta es esa?» Me levanté, saqué la carpeta del refrigerador y la puse frente a él. «Abre». Miguel abrió. Lo primero que vio fue el acta de nacimiento de Diego. Leyó una vez, releyó. Me miró con los ojos como platos. «¿Qué es esto?» «Es el hijo que tu esposa te ocultó. Diego, 13 años, vive con su abuela en Puebla. Ella pasa 24,000 pesos de pensión al mes». El silencio que cayó en esa cocina era del tipo que duele en los oídos. «Mientes», murmuró. «Inventaste esto para separarnos. Tengo testigo, documentos, fotos, comprobantes. ¿Quieres llamar a tu esposa y preguntarle o prefieres seguir siendo engañado?» Miguel tomó la carpeta y salió sin decir nada más. La puerta se cerró suavemente esta vez, y supe que la grieta en su matrimonio se había vuelto un cráter. Miguel regresó 3 días después, pero era otro hombre, cabello cortado, barba rasurada, ojos rojos de alguien que lloró todo lo que tenía derecho a llorar. Tocó a la puerta temprano por la mañana. Yo desayunaba pan con mantequilla y café negro. Cuando lo vi por la mirilla, abrí. No entró. Se quedó ahí en el umbral como un niño pidiendo perdón después de una travesura. «Papá, ¿es verdad? ¿Todo es verdad? ¿Todo es verdad?» Hice seña de que entrara. Se sentó en la silla de la cocina y empezó a hablar. Dijo que había confrontado a Sofía esa misma noche. Ella negó, gritó, lo trató de loco. Dijo que yo había inventado todo por celos. Entonces llamé al número de doña Carmen que estaba en los papeles. Contestó, confirmó todo. Me mandó una foto de Diego. Sollozó. «El niño se parece exactamente a mí a esa edad, papá. Tengo un hijastro de 13 años del que ni siquiera sabía que existía». «¿Qué dijo Sofía cuando le mostraste las pruebas?» Lloró. Dijo que había tenido miedo de perderme, que las mujeres con un hijo no encuentran marido, que iba a decirlo después pero nunca era el momento correcto. Se limpió la nariz con el dorso de la mano. «Pero lo peor no era eso». «¿Entonces qué era?» «Empecé a juntar las piezas, papá. Me acordé de todas las veces que dijo que andábamos apretados, todas las veces que me pidió que te pidiera dinero, y me di cuenta, usaba nuestro dinero para pagar la pensión de Diego. Me hizo pedir un préstamo a tu nombre para mantener a un hijo que me ocultó. Ver a mi hijo descubrir que había sido engañado dolió diferente. Dolió como un padre que ve a su hijo caer pero sabe que el dolor es necesario para que aprenda. Y ahora pregunté, ¿ahora qué? Ahora necesito tu ayuda de verdad. Esta vez no para dinero, sino para salir de esto». Llamé a la licenciada inmediatamente. Llegó en 40 minutos con la carpeta de guerra. Nos sentamos los 3 en la mesa y ella explicó el plan. «Primero, tú, Miguel, vas a testificar ante notario confirmando que tu padre fue inducido a firmar contratos sin conocer los montos reales. Eso anula su responsabilidad. Pero entonces la deuda se queda en mí. Se queda y tendrás que pagar. Vender el coche, cancelar suscripciones, cortar lo superfluo, pero es tu deuda, no la de él. Segundo, don Roberto pone denuncia por fraude, abuso de confianza y falsificación de documentos. Sofía responde penalmente. Miguel tragó difícil. Penalmente, cometió un delito Miguel. No una vez, varias. Y tiene historial. Al fiscal le va a encantar este expediente. Tercero, pides la separación de bienes inmediata y el inventario patrimonial. El departamento que rentan está en arrendamiento, entonces no hay partición, pero está el coche, los muebles, las deudas.
Durante 2 semanas fue la guerra. Sofía me llamó 12 veces gritando amenazas. Te vas a arrepentir de haber destruido mi matrimonio. Te voy a demandar hasta que termines en la calle. Todo lo grabé. La licenciada mandó las grabaciones al juez. Sofía recibió una orden de protección prohibiéndole contactarme. El banco aceptó sacarme como aval con el testimonio de Miguel. La deuda volvió a su nombre. 200.000 pesos del parto más 160.000 de la tarjeta de crédito más 240.000 de muebles. Total, 600.000 pesos solo a su nombre. El préstamo personal fue más complicado. Tardó 3 meses, pero logré anularlo probando que la firma se obtuvo mediante fraude. El banco devolvió los montos ya deducidos de mi pensión, 110.000 pesos que regresaron a mi cuenta de golpe. Sofía tuvo que vender la televisión de 100.000 pesos, el sillón de piel, la ropa de marca. Miguel vendió el coche que amaba, un Jetta negro por 500.000 pesos. Usó el dinero para pagar parte de la deuda. Tuvieron que dejar el departamento lujoso y regresar a un estudio de 2 cuartos, sin suite, sin balcón, sin portero 24 horas. ¿Y saben qué fue lo más satisfactorio? Recibir la notificación de que Sofía también estaba siendo investigada por el fraude a su exesposo. La víctima anterior, cuando supo del caso, reabrió el juicio. Iba a responder por 2 delitos en lugar de 1. Miguel venía aquí cada semana ahora. Traía al bebé que finalmente conocí. Mateo, ojos idénticos a los del padre, mejillas regordetas, olor a jabón para bebé. Papá, perdóname, dijo una de esas tardes con Mateo dormido en mis rodillas, perdóname por todo. Ya te perdoné, hijo, pero el perdón no borra las consecuencias. Vas a reconstruir tu vida ladrillo por ladrillo, y esta vez con dignidad. 6 meses después, regaba las plantas del balcón cuando vi a Miguel estacionarse frente a la casa. Venía solo ahora, siempre solo. El divorcio había salido hacía 3 semanas. Sofía había obtenido la custodia compartida de Mateo, pero Miguel tenía al niño la mayor parte del tiempo. Ella había conseguido trabajo en Monterrey. Dijo que necesitaba empezar de nuevo lejos de todo. En realidad huía de los juicios, las deudas, la vergüenza. «Papá, ¿puedo pasar?» Sí, traía una bolsa. Entró, se sentó en la mesa de la cocina, respiró hondo 3 veces antes de hablar. «Vine a devolverte algo». Abrió la bolsa y sacó el relicario de plata de mi bisabuelo, el que había llevado al hospital hacía 6 meses, envuelto en papel de China, listo para ser entregado. El que había regresado conmigo, intacto, no ofrecido, rechazado junto con mi presencia. Lo encontré escondido en el fondo del closet de Sofía. Iba a venderlo, papá. Hasta lo había llevado con un tasador. Logré recuperarlo antes. Sostuve el relicario con ambas manos. Estaba frío, pesado, lleno de historia. 4 generaciones de hombres lo habían usado y casi se convierte en dinero en manos de una estafadora. Gracias por salvarlo. Soy yo quien debe disculparse por todo. Puso sus manos sobre las mías. Pasé 6 meses pensando en cómo fui tan ciego, cómo dejé que esa mujer me alejara de ti, cómo firmé papeles poniéndote en peligro, cómo te expulsé de un hospital. Su voz se quebró al final. Miguel, mírame. Esperé a que levantara los ojos. Cometiste un error grande. Me lastimaste de una forma que todavía duele cuando respiro profundo, pero lo reconociste, despertaste y lo más importante, actuaste. Pero casi te destruyo, casi, pero no lo hiciste, porque al final me defendí. Aprendí que el amor de un padre no puede ser un tapete, que perdonar no es aceptar migajas, que la dignidad no se negocia ni siquiera por un hijo. Serví café para los 2, el mismo café de la vieja cafetera de aluminio que hacía desde que era niño. ¿Sabes qué me dijo la licenciada el otro día? Comenté sentándome frente a él. Que debería escribir todo lo que pasó, que otros hombres necesitan saber que se puede reaccionar, que se puede imponer, que nunca es tarde para recuperar el respeto propio. Deberías hacerlo. ¿Cuántos padres pasan por lo que viviste? Muchos. Y la mayoría no reacciona porque tiene miedo de perder a su hijo. Pero ¿sabes qué aprendí? Que cuando te pierdes para no perder al otro, pierdes a los 2. Miguel limpió una lágrima que se escapó. ¿Y ahora, papá? ¿Podemos reconstruir? Podemos, pero lentamente, ladrillo por ladrillo, como dije.
Vienes aquí, traes a Mateo, me cuentas tu vida, yo te cuento la mía. Vamos a reconocernos como dos personas que se respetan, no como alguien que usa y alguien que acepta. Vivo en un departamento de un cuarto compartido con otro chavo. Hago 2 horas extras cada día para pagar las deudas. Ya no tengo coche, no salgo, no compro nada superfluo. Hizo una sonrisa cansada, pero por primera vez en 4 años duermo en paz, porque no tengo mentiras escondidas, no hay manipulación, no hay miedo de abrir la puerta y descubrir otra bomba. Eso se llama dignidad, hijo. Es un precio alto, pero vale cada centavo. Nos quedamos platicando hasta que el sol empezó a bajar. Me contó que había llevado a Mateo a conocer a Diego, el medio hermano de 13 años, que los dos habían jugado juntos, que el niño mayor había cargado al bebé con cuidado, como alguien que entiende la responsabilidad. Doña Carmen me trató mejor de lo que merecía, papá. Me dio café, me mostró el álbum de fotos de Diego, dijo que podía visitar cuando quisiera. Ella también es madre. Sabe que los hijos cometen errores pero merecen una segunda oportunidad cuando aprenden. Cuando Miguel se fue, me quedé sosteniendo el relicario en el balcón. El sol golpeaba la plata haciéndola brillar. Pensé en mi bisabuelo, cruzando las montañas, con esta joya cosida en su chamarra. Pensé en mi abuelo sobreviviendo a la revolución. Pensé en mi padre criando 3 hijos solo después de la muerte de mi madre. Hombres fuertes, hombres que no se agacharon. Y ahora yo era parte de ese linaje, no solo de sangre sino de elección, porque la fuerza no es aguantarlo todo en silencio. La fuerza es saber cuándo decir ya basta. Si esta historia te está enseñando algo sobre dignidad y límites, dale like y suscríbete a los consejos del abuelo, porque aquí compartimos historias de hombres que eligieron respetarse. 2 meses después, Miguel me llamó. Papá, ¿puedo llevar a Mateo el sábado? Quiero que me enseñes esa receta del pastel de chocolate de la abuela. Quiero hacerlo para mi hijo cuando crezca. Puedes venir, pero te advierto, se necesita paciencia. Una receta de padre no se aprende corriendo, toma tiempo, requiere atención, requiere respeto por los ingredientes. Río del otro lado. Entendí el mensaje, papá. Voy con tiempo y el corazón abierto. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi cocina, la misma cocina donde había recibido esa llamada que cambió todo, la misma mesa donde había firmado papeles sin leer, la misma silla donde había llorado de humillación, pero ahora era diferente, porque ahora esta cocina no era la escena de una falta de respeto, era un territorio reconquistado, era la casa de un hombre que aprendió a valorarse, y si hay una lección que toda esta historia me enseñó, fue esta. La dignidad no es un favor que se pide, es una línea que se traza, y cuando alguien cruza esa línea, no lloras, levantas la cabeza y le muestras la puerta, porque el amor verdadero, ya sea de un padre, de un hijo, de quien sea, solo existe cuando hay respeto, y el respeto no se suplica, se conquista. El sábado llegó y Miguel apareció puntual a las 10 de la mañana. Traía a Mateo en su carriola, una libreta para apuntar la receta y una bolsa del mercado. Traje chocolate de metate del que te gusta, papá, y canela de Veracruz. Sonreí. Estaba aprendiendo que los detalles importan. Bien, entonces empecemos. Puse la olla de barro sobre la estufa, la misma que mi madre me había regalado 42 años atrás. Miguel sacó a Mateo de la carriola y lo sentó en su regazo mientras yo explicaba. Esta receta tiene más de 100 años en la familia. Tu bisabuela la hacía para tu abuelo me la enseñó a mí, ahora yo te la enseño a ti. Y algún día yo se la enseñaré a Mateo, si la aprendes con el corazón, sí. Empezamos a trabajar, le mostré cómo romper el chocolate, cómo batir los huevos hasta que quedaran espumosos, cómo incorporar la harina sin que se hicieran grumos. No apures el proceso, le dije cuando quiso mezclar todo rápido. La paciencia es parte del sabor. Miguel se detuvo, me miró. Estás hablando del pastel, ¿verdad? Estoy hablando de la vida, hijo. Mientras el pastel horneaba, nos sentamos en la mesa con café. Mateo jugaba en el suelo con unos cubos de madera que yo había hecho para Miguel cuando era bebé. Papá, ¿alguna vez me perdonarás completamente? Ya te perdoné, Miguel, pero entender el perdón es difícil.
El perdón no significa que olvidé lo que pasó. Significa que decidí no dejar que me destruya. Significa que te doy la oportunidad de ser mejor. Todos los días me despierto con vergüenza de lo que hice. Bien, esa vergüenza te va a mantener honesto, pero no dejes que te paralice. Úsala como combustible para ser el hombre que quieres que Mateo vea. El aroma del chocolate llenó la cocina. Miguel cerró los ojos. Huele exactamente como recordaba, como cuando era niño y llegaba de la escuela, porque es la misma receta, los mismos ingredientes, el mismo amor. Cuando el pastel estuvo listo, lo dejamos enfriar. Preparé el betún, chocolate derretido, mantequilla, un toque de café. Miguel anotaba cada paso en su libreta. ¿Por qué el café?, preguntó. El café resalta el sabor del chocolate, lo hace más profundo, así como el dolor, cuando lo entiendes, hace el amor más profundo. Otra vez me estás dando lecciones de vida disfrazadas de cocina. Un buen padre siempre enseña en capas, hijo. Cuando terminamos, cortamos un pedazo. Miguel lo probó, cerró los ojos. Está perfecto, exactamente como lo recordaba. Ahora tienes que hacerlo tú solo, 3 veces, para que tus manos aprendan. 3 veces. La primera vez tus manos aprenden los movimientos. La segunda vez tu mente entiende el proceso. La tercera vez tu corazón captura el amor. Después de eso la receta es tuya. Miguel envolvió el pastel para llevárselo. Antes de irse me abrazó, fuerte, del tipo de abrazo que no se daba desde que era adolescente. Te amo, papá. Y siento mucho haberte fallado. Yo también te amo, hijo, y no me fallaste para siempre. Solo perdiste el camino, pero lo encontraste de nuevo. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el balcón con el relicario en las manos. Lo abrí y miré las fotos diminutas adentro. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre. Hombres que enfrentaron revoluciones, guerras, pobreza. Hombres que no se rindieron. Pensé en agregar mi foto también, pero luego me di cuenta, mi foto ya estaba ahí, no en plata, sino en las lecciones que estaba dejando, en la dignidad que recuperé, en el hijo que ayudé a despertar. Mi legado no era un objeto, era el ejemplo. Dale like si crees que el verdadero legado de un padre son sus enseñanzas. Suscríbete a los consejos del abuelo para más historias de dignidad recuperada. Las semanas siguientes establecimos una rutina. Miguel venía los sábados, siempre traía a Mateo. A veces cocinábamos, a veces solo platicábamos, a veces trabajábamos juntos arreglando cosas de la casa. Un sábado estábamos reparando el portón que había estado chirriando por años. ¿Sabes?, dijo Miguel mientras lijaba el metal oxidado. Sofía me escribió. Mi cuerpo se tensó, pero no dije nada. Quiere que regresemos. Dice que ha cambiado, que fue a terapia, que se da cuenta de sus errores. ¿Y tú qué piensas? Pienso que es fácil decir que cambiaste cuando estás sola en Monterrey, pagando tus propias deudas. Difícil es cambiar cuando tienes a alguien que puedes usar. Sabias palabras. Las aprendí de ti, de la manera difícil. Seguimos trabajando en silencio. Después de un rato, Miguel habló de nuevo. Le dije que no. Le dije que Mateo necesita una madre, pero yo necesito una compañera de verdad. Y que ella demostró ser otra cosa. ¿Cómo lo tomó? Me insultó. Me dijo que era un mal agradecido, que ella me dio lo mejor de sí, que ahora me creía mucho por tener a mi padre de mi lado. Miguel sonrió tristemente. Le dije, exacto, tengo a mi padre de mi lado, y eso vale más que todo lo que tú me diste. Sentí que el pecho se me llenaba, no de orgullo, de algo más profundo, de satisfacción, de saber que mi hijo había entendido finalmente lo que valía. ¿Y Diego?, pregunté, ¿sigues en contacto? Voy a Puebla una vez al mes, llevo a Mateo. Diego es increíble con él. Lo carga, le canta, le hace reír. Doña Carmen cocina para todos. Es familia de verdad, papá. Sin máscaras, sin manipulación. Eso es lo que debe ser siempre. Diego me preguntó la semana pasada si podía llamarme papá. Miguel dejó la lija, se limpió las manos. Le dije que no soy su papá biológico, pero que si quiere, puedo ser su papá del corazón, que las puertas de esta familia están abiertas para él. ¿Qué dijo? Lloró.
Un niño de 13 años lloró en mis brazos porque por fin alguien le dijo que no era un secreto, que no era una vergüenza, que merecía ser visto. Yo también sentí que se me humedecían los ojos. Hiciste bien, hijo, muy bien, aprendí del mejor. Terminamos de arreglar el portón, ya no chirriaba, se abría y cerraba suave como nuevo. ¿Ves?, le dije, todo se puede reparar cuando le pones atención, paciencia y las herramientas correctas. Miguel me miró sabiendo que otra vez no estaba hablando solo del portón. Sí, papá, todo se puede reparar. Esa noche, cuando se fueron, probé el portón de nuevo. Abrir, cerrar, sin ruido, funcionando perfectamente. Como mi relación con mi hijo, reparada, restaurada, más fuerte que antes. 3 meses después del divorcio, Miguel me llamó un martes por la noche. Papá, ¿puedes venir a mi departamento mañana? Necesito tu consejo sobre algo. El tono era serio pero no urgente. Al día siguiente tomé el camión hasta su departamento. Era pequeño, sencillo, pero limpio y ordenado. Muy diferente del lugar lujoso donde vivía con Sofía. Miguel preparó café y nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Mateo dormía en su cuna en la esquina. Doña Carmen está enferma, dijo. Artritis avanzada. Ya no puede cuidar a Diego como antes. ¿Qué tan grave? Los doctores dicen que necesita cirugía en ambas rodillas. Va a estar en recuperación por meses. No puede subir escaleras, no puede cargar cosas pesadas. Tomó un trago de café. Diego necesita un lugar donde quedarse durante la recuperación de su abuela, tal vez más tiempo. ¿Y Sofía? Dice que no puede, que apenas está estableciéndose en Monterrey, que su departamento es muy pequeño, que su trabajo requiere muchos viajes. La verdad es que nunca lo ha querido realmente con ella. Miguel me miró directo a los ojos. Estoy pensando en traerlo aquí, conmigo. Tienes espacio. El niño puede dormir en el sofá hasta que consiga algo mejor. No es ideal, pero es temporal, y él es mi responsabilidad ahora. Tu responsabilidad no es tu hijo biológico, no, pero cuando le dije que era su papá del corazón, lo dije en serio. No puedo dejarlo en un refugio o con extraños mientras su abuela se recupera. Sentí que el pecho se me llenaba de orgullo. ¿Qué necesitas de mí? Tu bendición y tu consejo. Nunca he criado a un adolescente. Mateo es bebé. Diego tiene 13 años. Tiene opiniones, necesidades diferentes. Mi consejo es simple, sé honesto con él, dile que no sabes todas las respuestas pero que van a resolverlo juntos, y establece reglas claras desde el principio, reglas como cuáles, horarios para tareas, para videojuegos, para dormir, responsabilidades en la casa, y sobre todo comunicación, que sepa que puede hablar contigo de cualquier cosa. Miguel anotaba en una libreta, y si la cago, y si no soy suficiente, vas a meter la pata, hijo. Todos los padres lo hacen, pero lo que importa es que estás ahí, que lo intentas, que no lo abandonas. Le puse la mano en el hombro. Ese niño vivió 13 años sintiéndose un secreto. Tú le estás dando algo que nunca tuvo, un hogar de verdad. Diego se mudó la siguiente semana. Miguel me pidió que viniera para ayudar. Cuando llegué, el niño estaba parado en la sala con una mochila y 2 maletas, todo lo que tenía. Hola, don Roberto, dijo tímidamente. Hola, Diego, pero puedes decirme abuelo si quieres. Sus ojos se abrieron. ¿De verdad? ¿De verdad? Si Miguel es tu papá del corazón, entonces yo soy tu abuelo del corazón. Diego dejó caer la mochila y me abrazó. Fuerte, como si llevara 13 años esperando ese permiso. Los primeros días fueron un ajuste. Diego no estaba acostumbrado a vivir con rutinas estrictas. En casa de doña Carmen, ella lo consentía mucho. Con Miguel había reglas. No entiendo por qué tengo que hacer mi cama, si la voy a desordenar de nuevo en la noche, protestó Diego la primera semana. Porque vivir en orden enseña disciplina, respondió Miguel, y la disciplina te va a servir toda tu vida. Mi mamá nunca me hizo hacer mi cama. Tu mamá tampoco se quedó a criarte. Yo sí, entonces seguimos mis reglas. Era duro pero justo. Y Diego, aunque refunfuñaba, obedecía. Yo venía los fines de semana para apoyar. Les enseñé a cocinar juntos. A Diego le gustaba la cocina. Tenía manos buenas para amasar. Abuelo, ¿por qué el pan necesita reposar?
preguntó un sábado mientras hacíamos bolillos. Porque la levadura necesita tiempo para trabajar. Si lo apuras, el pan queda duro. Si le das tiempo, queda esponjoso. Otra lección de vida disfrazada de cocina. Aprendes rápido, muchacho. Miguel sonrió desde el otro lado de la cocina donde limpiaba a Mateo después de comer. Te advertí que el abuelo siempre enseña en capas. Esas tardes de cocina se volvieron sagradas, los tres hombres de la familia trabajando juntos. Diego aprendió a hacer pozole, tamales, arroz rojo. Miguel aprendió paciencia. Yo aprendí que todavía tenía mucho que dar. Un día, Diego llegó de la escuela callado. Se encerró en el baño. Miguel me llamó preocupado. No quiere hablar. Solo dice que está bien, pero claramente no lo está. Déjame intentar. Toqué la puerta del baño. Diego, soy el abuelo. ¿Puedo pasar? Silencio. Luego el seguro se abrió. Entré. Diego estaba sentado en el borde de la tina, los ojos rojos. ¿Qué pasó? Los niños de la escuela se burlaron de mí. ¿Por qué? Porque vivo con mi padrastro. Dijeron que no tengo papá de verdad, que mi mamá me abandonó, que soy un estorbo. Mi corazón se apretó. ¿Y tú qué les dijiste? Nada. Me quedé callado porque tienen razón, ¿no? Mi mamá sí me abandonó. Miguel no es mi papá de sangre. Me senté en el piso del baño frente a él. Diego, déjame contarte algo. Familia no es solo sangre. Familia es quien se queda cuando todo se pone difícil. Tu mamá tiene tu sangre, pero no se quedó. Miguel no tiene tu sangre, pero está aquí, dándote casa, comida, reglas, amor. Entonces él cuenta como mi papá. Cuenta más que muchos papás de sangre que conozco. Diego se limpió la nariz. Los niños dijeron que cuando su abuela se cure, me van a regresar a Puebla. ¿Miguel te dijo eso? No. Entonces no dejes que otros pongan palabras en su boca. Si tienes miedo, pregúntale. Pero te adelanto la respuesta. Ese hombre te ama. No te va a regresar a ningún lado a menos que tú quieras. Esa noche, Miguel y Diego hablaron. Escuché desde la cocina mientras preparaba café. Papá Miguel, dijo Diego. Había empezado a llamarlo así. Cuando la abuela se cure me vas a regresar. ¿Tú quieres regresar? No. Entonces no vas a ningún lado. Esta es tu casa ahora. Oficial. Vamos a iniciar trámites de custodia compartida con tu abuela. Ella puede visitarte cuando quiera. Tú puedes visitarla. Pero tu base está aquí. De verdad, eres mi hijo tanto como Mateo. Diferente historia, mismo amor. Escuché a Diego llorar, pero eran lágrimas buenas, de alivio, de alegría, de pertenencia. Si esta historia te está tocando, dale like, suscríbete a los consejos del abuelo para ver cómo esta familia reconstruida encuentra su felicidad. Los meses pasaron, la rutina se estableció. Diego iba bien en la escuela, Miguel consiguió un mejor trabajo con horario flexible, Mateo empezó a caminar, Doña Carmen se recuperó de sus cirugías, venía a visitarlos cada 2 semanas. La primera vez que vino al departamento, lloró al ver a Diego feliz, comiendo en una mesa familiar de verdad, haciendo tareas con ayuda de Miguel. Gracias, don Roberto, me dijo una tarde mientras Diego y Miguel jugaban con Mateo en la sala. Gracias por criar a un hijo que sabe ser hombre de verdad. Casi lo pierdo, admití, casi dejo que esa mujer me lo arrebatara. Pero no lo hizo. Usted se plantó, y al plantarse salvó a su hijo, y al salvar a su hijo salvó a mi nieto también. Tenía razón, todo estaba conectado. Un sábado, Miguel apareció en mi casa con una propuesta. Papá, encontré un departamento de 3 recámaras. Cuesta más, pero puedo pagarlo con mi nuevo sueldo. Quiero que Diego tenga su propio cuarto. Ya tiene 14, necesita privacidad. Buena decisión. Pero hay algo más. Se veía nervioso. El departamento está a 3 cuadras de aquí. Pensé que tal vez te gustaría estar cerca, ver a tus nietos crecer, cenar juntos más seguido. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Me encantaría, hijo. ¿De verdad? Porque no quiero que sientas que estoy invadiendo tu espacio. Miguel, durante 4 años me mantuviste lejos. Ahora quieres estar cerca. ¿Crees que voy a rechazar eso? Se rió. Se limpió los ojos. Supongo que no. Se mudaron un mes después. Ayudé con la mudanza. Diego estaba emocionado por su cuarto. Lo pintamos de azul juntos. Instalamos repisas para sus libros. Pusimos un escritorio para sus tareas.
Abuelo, nunca había tenido un cuarto solo para mí, dijo mientras colgábamos un póster de fútbol. Pues acostúmbrate, esto es tuyo. La primera cena en el departamento nuevo fue especial. Miguel cocinó pozole con mi receta. Diego hizo tortillas a mano. Yo traje flan de postre. Nos sentamos los cuatro en la mesa. Miguel, Diego, yo y Mateo en su silla alta. Nos tomamos de las manos para agradecer. Gracias por esta comida, dijo Miguel. Gracias por esta familia. Gracias por las segundas oportunidades. Y las terceras, agregó Diego. Y las que sean necesarias, dije yo. Comimos, platicamos, reímos. Mateo aventó comida. Diego le hizo caras que lo hacían reír. Miguel nos tomó una foto. Para el recuerdo, dijo, la primera cena oficial de la familia Hernández reconstruida. Esa noche, caminando las 3 cuadras de regreso a mi casa, miré el cielo estrellado. Pensé en todos los hombres de mi familia que habían mirado ese mismo cielo. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre. ¿Qué pensarían de esta situación? De un hijo divorciado, viviendo en un departamento modesto, criando a un niño que no era suyo biológicamente. Creo que pensarían, ese es un hombre de verdad, ese es un Hernández, porque ser hombre no es tener dinero o éxito, es tener dignidad, es defender lo correcto, es levantarse cuando te tumban, es amar incluso cuando es difícil. Y mi hijo, mi Miguel, finalmente lo entendió. Las semanas siguientes establecimos una nueva rutina. Cena familiar los miércoles en mi casa, cena familiar los domingos en casa de Miguel. Los sábados, Diego venía a aprender carpintería conmigo. ¿Por qué necesito saber hacer muebles, abuelo?, preguntó mientras lijaba una tabla. Porque un hombre que sabe trabajar con sus manos nunca se queda sin opciones. Además, cuando tengas tu propia casa, vas a querer hacer cosas tú mismo. ¿Cómo qué? Como un librero para tus hijos, una mesa para tu familia, un portón que no chirríe. Sonrió entendiendo la referencia. ¿Siempre vas a enseñarme en capas? Siempre. Un miércoles, durante la cena, Diego preguntó algo que nos tomó a todos por sorpresa. Papá Miguel, ¿puedo cambiarme el apellido? Miguel dejó de comer. Cambiar tu apellido. Quiero apellidarme Hernández, como ustedes, como Mateo. Diego, no tienes que, no es obligación. Es que ustedes son mi familia de verdad. Quiero tener el mismo apellido. Miguel me miró. Yo asentí. Si eso es lo que quieres, iniciamos el proceso legal, dijo Miguel. Pero quiero que estés seguro. Es una decisión grande. Estoy seguro, más seguro que de nada en mi vida. 3 meses después, los papeles estaban listos. Diego Martín Reyes se convirtió en Diego Martín Hernández. El día que le llegó su nueva credencial de la escuela con el apellido Hernández, corrió a mi casa a enseñármela. Mira, abuelo, ya es oficial. La sostuve en mis manos. Diego Martín Hernández. 4 generaciones antes, mi bisabuelo había traído ese apellido de Zacatecas. Ahora un niño que no compartía nuestra sangre lo llevaba con orgullo. Y era perfecto, porque familia no es sangre. Familia es elección, es amor, es quedarse cuando otros se van. Esta es la familia que elegimos reconstruir. Dale like si crees en las segundas oportunidades. Suscríbete a los consejos del abuelo porque aún falta el mejor final. 1 año después de todo lo que pasó, estaba en mi cocina preparando pozole cuando sonó el teléfono. Por un segundo mi cuerpo se tensó. Los recuerdos de aquella llamada del hospital todavía estaban frescos, pero esta vez era diferente. Era Miguel. Papá, ¿puedes venir a casa? Tengo algo que mostrarte. Llegué 30 minutos después. Miguel abrió la puerta con una sonrisa enorme. Pasa. Tienes que ver esto. En la sala había una caja grande. Diego y Mateo estaban sentados junto a ella, los dos emocionados. ¿Qué es todo esto?, pregunté. Ábrela, dijo Miguel. Abrí la caja. Adentro había álbumes de fotos, todos nuevos, todos organizados por año. Pasé los últimos 3 meses rescatando todas las fotos que tenía guardadas, explicó Miguel. Fotos tuyas conmigo cuando era niño, fotos de mamá, fotos de los abuelos, todo lo que Sofía quería que olvidara. Saqué el primer álbum. La primera página tenía una foto mía cargando a Miguel recién nacido en el hospital. Mira esta, dijo Miguel señalando otra foto. Tú enseñándome a andar en bicicleta. Tenía 6 años. Me acuerdo.
Te caíste 4 veces antes de lograrlo, y las 4 veces me dijiste, levántate, Miguel, los Hernández no se quedan en el suelo. Diego estaba mirando las fotos con fascinación. Ese eres tú, papá Miguel. Sí, y ese es el abuelo, mucho más joven pero igual de sabio. ¿Y por qué están haciendo estos álbumes?, pregunté. Miguel se sentó en el sofá. Porque durante años dejé que Sofía borrara nuestra historia. Dejé que hiciera parecer que tú no importabas, que nuestro pasado no valía. Quiero que Diego y Mateo crezcan conociendo de dónde vienen. Quiero que vean que somos una familia con raíces, con historia, con hombres fuertes que no se rindieron. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Y hay algo más, agregó Miguel. Diego, tráeme la carpeta. Diego corrió a su cuarto y regresó con una carpeta roja. Esto, dijo Miguel, es algo que Diego y yo hicimos juntos. Nuestro árbol genealógico familiar. Abrió la carpeta. Era un dibujo grande, hermoso, hecho a mano. En la raíz estaba el nombre de mi bisabuelo, luego mi abuelo, luego mi padre, luego yo, y de ahí salían 2 ramas, Miguel y Diego, y de Miguel salía otra rama, Mateo. Diego lo dibujó, dijo Miguel. Trabajó en esto por semanas. ¿Te fijaste en algo?, preguntó Diego tímidamente. Miré más de cerca. Al lado de cada nombre había una palabra. Al lado del bisabuelo decía, valiente. Al lado de mi abuelo, resiliente. Al lado de mi padre, trabajador. Al lado de mi nombre decía, digno. Al lado de Miguel, renacido. Al lado de Diego, elegido. Y al lado de Mateo, esperanza. No pude contener las lágrimas. Diego, esto es increíble. Papá Miguel me ayudó a investigar. Me contó historias de cada uno, y me di cuenta de algo. Cada generación tuvo que luchar por algo diferente. El bisabuelo luchó por sobrevivir. El abuelo luchó por mantener a su familia. Tú luchaste por tu dignidad. Papá Miguel luchó por despertar. ¿Y tú?, pregunté. ¿Por qué estás luchando tú? Por pertenecer, por demostrar que la familia no es solo sangre, por ser digno del apellido Hernández. Miguel lo abrazó. Ya lo eres, hijo. Desde el día que decidiste quedarte, esa noche cenamos juntos. Mateo, que ya tenía 2 años, intentaba comer solo y hacía un desastre. Diego lo ayudaba pacientemente, limpiándole la cara, haciendo avioncitos con la cuchara. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Miguel mientras lavábamos los platos. Hace 1 año y medio estaba en un matrimonio tóxico, endeudado hasta el cuello, alejado de ti, viviendo una mentira. Y ahora mira dónde estás. Ahora tengo menos dinero, más responsabilidades, un departamento más pequeño, pero soy más feliz que nunca, porque la felicidad no viene de tener más, viene de ser más auténtico, más digno, más tú mismo. Otra lección del abuelo. Sonrió, siempre. 1 mes después, la licenciada Ramírez me llamó. Don Roberto, el caso contra Sofía se cerró. Se declaró culpable de fraude y abuso de confianza. 2 años de libertad condicional y obligación de pagar restitución a las víctimas. Eso incluye a Miguel, incluye a todos. Va a tener que devolver lo que puedan probar. No será todo, pero es algo. Y lo más importante, tiene antecedentes penales ahora. Si lo vuelve a hacer con alguien más, va directo a prisión. Entonces se acabó, se acabó. Ganamos, don Roberto. Después de colgar, me quedé pensando. ¿Realmente habíamos ganado? No recuperé el dinero perdido. No recuperé el tiempo. No borré el dolor. Pero gané algo más valioso. Mi dignidad. Mi relación con mi hijo. Una familia extendida que incluía a un nieto del corazón. Sí, habíamos ganado. El cumpleaños 66 llegó en octubre. No esperaba nada especial. Pero cuando llegué a casa después del mandado, encontré mi puerta decorada con globos. Adentro estaban todos: Miguel, Diego, Mateo, doña Carmen, la licenciada Ramírez, mi cuñada, algunos vecinos. ¡Sorpresa!, gritaron todos. Miguel se acercó con un pastel. Era el pastel de chocolate de mi madre, el que le había enseñado a hacer. Lo hice yo solo, dijo orgulloso. 3 veces para practicar, como dijiste. Esta es la 4ª, la del corazón. Probé un pedazo. Sabía exactamente igual. Perfecto. Tu madre estaría orgullosa, dije con la voz quebrada.
Espero que tú también lo estés. Lo estoy, hijo, más de lo que puedes imaginar. Diego trajo un regalo envuelto en papel periódico. Es hecho a mano, dijo nervioso. No es nada elegante, pero lo desenvolví. Era una caja de madera tallada. En la tapa había grabado Don Roberto Hernández, un hombre de dignidad. Dentro había cartas, decenas de cartas escritas a mano. Son de todos nosotros, explicó Diego. Cada uno escribió lo que significas para ellos. Leí la primera. Era de Miguel. Papá, me enseñaste que el amor verdadero dice que no cuando es necesario, que la dignidad no se negocia, que levantarse es más importante que no caer. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por mostrarme lo que es ser un hombre de verdad. La segunda era de Diego. Abuelo, antes de ti pensaba que familia era solo la gente que te tocó por sangre. Me enseñaste que familia es quien elige quedarse. Gracias por elegirme. Gracias por enseñarme que merezco amor. Prometo ser un Hernández que te haga sentir orgulloso. Había una de doña Carmen, una de la licenciada, incluso una de Mateo que Miguel había escrito por él con sus garabatos. No pude leer todas sin llorar. Gracias, fue lo único que pude decir. Gracias a todos, fue lo único que pude decir. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en mi balcón con el relicario de plata en las manos. Lo abrí y miré las fotos antiguas adentro. Había espacio para una foto más. Al día siguiente, fui a una imprenta y mandé hacer una foto pequeña. Era de la última cena familiar. Miguel, Diego, Mateo y yo alrededor de la mesa. La puse en el relicario junto a las fotos del bisabuelo, el abuelo y mi padre. 4 generaciones de Hernández, y ahora una quinta comenzando. El legado continuaba. Si esta historia te llegó al corazón, comparte este mensaje. La dignidad no se suplica, se conquista. Dale like y suscríbete a los consejos del abuelo. 2 años después del hospital, Miguel me llamó en la mañana. Papá, Mateo dijo su primera oración completa. ¿Qué dijo? Dijo, quiero ir a casa del abuelo. Reí. Dile que su abuelo lo está esperando con galletas. 1 hora después llegaron. Mateo corrió a mis brazos. Diego venía detrás cargando una mochila. Tengo examen de matemáticas el lunes, dijo. ¿Me ayudas a estudiar? Claro, pero primero desayunamos. Preparé huevos con frijoles, tortillas recién hechas, café de olla. Nos sentamos los 4 en la mesa de la cocina, la misma mesa donde todo había comenzado con aquella llamada terrible. Pero ahora esta mesa no era un lugar de dolor, era un lugar de familia. Abuelo, dijo Mateo con la boca llena, cuéntame del bisabuelo. ¿Cuál quieres escuchar? La del bisabuelo que cruzó las montañas, la del abuelo que sobrevivió la pobreza. Todas, y se las conté, las mismas historias que mi padre me había contado, las mismas que ahora yo pasaba a la siguiente generación. Porque eso es lo que hacen los hombres de verdad. No solo sobreviven, transmiten, no solo viven, enseñan, no solo aman, se plantan. Diego escuchaba con atención mientras estudiaba. Miguel tomaba notas en su teléfono. ¿Qué haces? Le pregunté. Las estoy grabando, para que cuando tú ya no estés, podamos seguir escuchándote. Voy a estar aquí mucho tiempo todavía, lo sé, pero quiero preservar cada palabra. Cuando terminamos de desayunar, Diego fue a estudiar a mi cuarto. Mateo jugó en la sala. Miguel y yo nos quedamos en la cocina tomando café. Papá, tengo algo que decirte. Su tono era serio. ¿Qué pasa? Sofía se quiere casar de nuevo. Conoció a alguien en Monterrey. Me escribió pidiendo que firme unos papeles para que ella pueda llevar a Mateo a la boda. Mi cuerpo se tensó. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí, bajo condiciones. Que yo llevo a Mateo, que me quedo presente durante la boda, que lo traigo de regreso el mismo día, nada de dejarlo con ella por días. Ella aceptó, no tuvo opción, es eso o nada. ¿Y tú cómo estás con eso? Miguel respiró profundo. Hace 2 años hubiera estado destrozado, celoso, enojado, dolido. Ahora solo siento indiferencia, que sea feliz, que rehaga su vida, mientras no afecte a mi hijo no me importa. Eso se llama madurez, o sanación, las 2 cosas. Tomó un trago de café. ¿Sabes lo que me da más tranquilidad de todo esto, papá?
que sin importar lo que pase con Sofía, sin importar quién entre o salga de nuestras vidas, esta familia que construimos es sólida. Somos Diego, Mateo, tú y yo. Eso no cambia. Y doña Carmen. Y quien más se quiera sumar con respeto y amor genuino. Así debe ser. Lo aprendí de ti. Aprendí que puedes perdonar sin olvidar, que puedes dejar ir sin guardar rencor, que puedes amar sin permitir abuso. Puso su mano sobre la mía. Aprendí que la dignidad es la base de todo. Sin dignidad el amor se vuelve esclavitud. Con dignidad el amor es libertad. Esas palabras se quedaron conmigo días después. Las escribí en mi libreta, la misma donde mi padre había escrito sus pensamientos décadas atrás. La dignidad es la base de todo. 8 palabras que resumían todo lo que había vivido. Un domingo, un año después de esa conversación, toda la familia se reunió en mi casa. Era el bautizo de Mateo. Lo habíamos pospuesto hasta que Miguel sintiera que estaba listo, que tenía una base estable para criar a su hijo en la fe. En la iglesia, cuando el padre preguntó quiénes eran los padrinos, Miguel dijo: mi padre Roberto Hernández y mi hijo Diego Hernández. La gente murmuró. Era inusual que un hermano fuera padrino. Pero el padre sonrió. La familia se construye de muchas formas. Bienvenidos. Después de la ceremonia, en la fiesta en mi casa, alguien preguntó: don Roberto, ¿cómo logró perdonar todo lo que le hicieron? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé cuidadosamente antes de responder. No perdoné de un día para otro. Perdoné en capas. Primero perdoné para liberarme del rencor que me estaba comiendo vivo. Luego perdoné porque vi a mi hijo despertar y cambiar de verdad. Finalmente perdoné porque entendí que aferrarme al pasado me impedía disfrutar este presente. Pero no le da coraje cuando recuerda. A veces, pero el coraje ya no me controla. Lo reconozco, lo siento y lo dejo ir, porque tengo cosas más importantes en que enfocarme. Señalé a mis nietos jugando en el patio. Tengo esta familia hermosa, tengo mi dignidad intacta, tengo paz. ¿Para qué desperdiciar eso en amargura? Esa noche, cuando todos se fueron, recogí la casa. Encontré el relicario de plata que Diego había estado enseñando a los invitados. Lo abrí y miré las fotos. 5 generaciones ahora, cada una con su batalla, cada una con su victoria. Y me di cuenta de algo. Mi batalla no fue solo por mí, fue por todas las generaciones que vendrían después. Porque si yo me hubiera agachado, si hubiera aceptado el abuso, le habría enseñado a Miguel que está bien ser pisoteado, y Miguel le habría enseñado eso a sus hijos. Pero al plantarme, al decir ya basta, rompí ese ciclo. Le enseñé a Miguel que los hombres de verdad ponen límites, y Miguel le está enseñando eso a Diego y Mateo. El legado no era el relicario de plata, era la lección de dignidad, y esa lección valdría más que todo el oro del mundo. Si esta historia cambió tu perspectiva sobre el perdón, los límites y la familia, dale like. Comparte para que otros padres sepan que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Suscríbete a los consejos del abuelo, porque estas historias salvan familias. Hoy, mientras escribo estas palabras, han pasado 3 años desde aquella llamada del hospital. 3 años desde que mi mundo se derrumbó y tuve que reconstruirlo ladrillo por ladrillo. Miguel tiene 33 años. Está comprometido con una mujer buena que ama a sus hijos como propios, una mujer que me trata con respeto, que valora la familia, que entiende que el amor se construye con acciones, no solo palabras. Diego tiene 16 años, sacó el primer lugar en su escuela, quiere estudiar arquitectura, dice que quiere construir casas donde las familias puedan ser felices. Mateo tiene 4 años, es idéntico a Miguel pero con mi carácter. Cuando algo no le parece justo lo dice. Ya aprendió que en esta familia se habla, no se calla, y yo tengo 68 años. Mi pensión alcanza bien, porque ya no pago deudas que no son mías. Mi casa está en paz porque la dignidad vive aquí. Algunos me preguntan si me arrepiento de haber ido tan duro con Miguel, si no debí haber sido más comprensivo, más paciente. Y mi respuesta es siempre la misma: el amor sin dignidad no es amor, es esclavitud. La paciencia sin límites no es virtud, es complicidad con el abuso. Tuve que ser duro porque la situación lo requería. Tuve que plantarme porque si no, ambos nos hundíamos.
y al plantarme salvé 2 vidas, la mía y la de mi hijo. La licenciada Ramírez dice que debería escribir un libro, que muchos padres viven lo mismo pero no saben cómo reaccionar. Tal vez lo haga algún día. Por ahora me conformo con vivir cada día con la frente en alto, con ver a mis nietos crecer, con compartir comidas con mi hijo sin tensión, sin mentiras, sin manipulación, con ser simplemente Roberto Hernández, un hombre que cayó, pero se levantó, que fue usado, pero se defendió, que fue rechazado, pero no se rindió, un hombre de dignidad. Y si mi historia le sirve a alguien allá afuera que está pasando por algo similar, entonces todo valió la pena, porque al final de eso se trata la vida, no de evitar las caídas, sino de enseñar cómo levantarse, no de no sentir dolor, sino de no dejar que el dolor te defina, no de tener una familia perfecta, sino de tener una familia real. Esta es mi historia, la historia de un padre que recuperó su dignidad y al hacerlo, recuperó a su hijo. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Si esta historia te tocó el corazón, déjame saber en los comentarios de dónde nos ves. Escribe tu ciudad, tu estado, tu país. Quiero saber dónde están los hombres y mujeres que entienden que la dignidad no tiene precio. Y si esta historia te enseñó algo, si te hizo reflexionar sobre tus propios límites, dale like y suscríbete a los consejos del abuelo. Porque aquí compartimos historias verdaderas de quienes no se agacharon, de quienes eligieron respetarse, de quienes entendieron que el amor sin dignidad no es amor, es una prisión. Y nosotros, los Hernández, preferimos la libertad.